Hola chiquillos, ¿cómo están? Acá la profesora Juanita, su profesora de historia, nuevamente saludándolos, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias e invitarlos nuevamente al inicio de esta nueva presentación de la unidad, ¿cierto? Chile en el siglo XX. En esta presentación específicamente nos vamos a detener en el segundo tema que nos convoca en el mes de agosto, que es el tema de la cuestión social y sobre todo nos vamos a detener, chiquillos, en el trabajo infantil en tiempos del salitre. Para eso los voy a convocar a que la actividad de la semana va a ser la creación de una portada de un diario de la época. ¿Y sobre qué va a trabajar, digamos, sobre qué va a tratar esta portada? Sobre el trabajo infantil en las minas del salitre. Entonces, chiquillos, ya llegamos ya en pleno a ver el tema de la cuestión social, que es el tema que nos convoca en este mes. ¿Qué es lo que es la cuestión social? Si bien es cierto, ustedes recuerden que nosotros hablamos en el trabajo del mes anterior respecto a toda la problemática que trajo consigo la era del salitre. Si bien, por un lado, las familias más ricas o las clases más pudientes se enriquecieron, ¿cierto? Y sobre todo el Estado construyó camino y mejoró las obras públicas en general, pero la parte como negativa de este tema fue el desarrollo de la falta de oportunidades y falta de leyes laborales que protegieran a los trabajadores. Y cuando yo digo trabajadores, me refiero a los campesinos, ¿cierto? Me refiero también al obrero de la ciudad y también obviamente a los mineros que trabajaban en las pampas o en las minas que también existían en otras partes de Chile, como por ejemplo las minas del carbón en el sur de nuestro país. Ahora, ¿qué es la cuestión social? Así en palabras sencillas. Es una cantidad de problemas que afectaron a los sectores populares, que ya sabemos que eran los que estaban afectados, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿En qué se vio manifestado este problema de la cuestión social? Primero, en los problemas en el trabajo. Larga jornada de trabajo que se viene hoy día nosotros tenemos una protección con un máximo de horas para laborar diariamente, en ese tiempo no existían. Por lo tanto, podían trabajar 14, 16 horas diarias en condiciones muy, muy deprimentes y terribles. No tenían seguro contra enfermedad, por lo tanto la persona, el obrero, el trabajador, el minero se enfermaba, se moría y no había nada que protegiera a la familia. Tampoco existían contratos de trabajo que los protegieran. Y en ese tiempo el sueldo, la remuneración se pagaba con fichas, que es una especie de moneda donde el trabajador o el obrero, sobre todo en las pampas salitreras, lo convertían en alimentos. Ellos daban una ficha y le pasaban un kilo de azúcar, sal, etc. Por lo tanto, nunca veían dinero en sus manos. Esto traía consigo los problemas en la vida del trabajador. Hacinamiento, ¿cierto? Enfermedad de transmisión, porque vivían todos hacinados, vivía mucha gente y por lo tanto las enfermedades se transmitían muy fácilmente. Muchos niños desnutridos que ni siquiera tenían el peso mínimo para poder vivir y mantenerse. Y chicos, el alcoholismo era un efecto muy negativo de esta pobreza. Los hombres de la época se sumían en el alcohol un poco para olvidar toda la pobreza que vivían. Esto obviamente iba acompañado de analfabetismo, o sea, la mayoría, un gran porcentaje de la gente de las clases más bajas no sabía leer ni escribir. Y esta situación, chicos, nos tiene que llevar un poco a cuestionar y entender por qué se produjo este fenómeno de la cuestión social. Más adelante nosotros nos vamos a detener, chiquillos, en algunas imágenes que vamos a ver de la vida de ellos, tanto al obrero de las ciudades como el campesino y como también el trabajador de las pampas salitreras. En esta diapositiva, chiquillos, vamos a ver en este momento esta imagen, ¿cierto? Que es de un conventillo que se encontraba ubicada en una ciudad cualquiera de Chile. Si ustedes observan, ¿cierto? La imagen denota y dice más que mil palabras. O sea, la pobreza en que vivían sumidos los trabajadores de la ciudad era muy fuerte. Su vivienda era muy precaria, vivían hacinados, cada familia prácticamente vivía en una pieza que conducía a un patio común que es una especie como un pasaje, si lo entendiéramos hoy en día. No contaban con agua al interior de sus casas, por lo tanto había una llave afuera donde toda la gente recurría a sacar agua para poder subsistir o mantenerse. Un baño común, por lo tanto las casas no tenían un baño al interior de ellas. Y obviamente no tenían alcantarillado, por lo tanto esto implicaba muchas enfermedades de transmisión que implicaban más que nada enfermedades asociadas a infecciones, ¿cierto? A esto se le suma la mala alimentación, ya dijimos la desnutrición y muchas enfermedades que iban acarreadas con este fenómeno. O sea, esta imagen, como ya les dije, dice mucho de cómo vivía el obrero en estos llamados conventillos. Como contraparte, chiquillos, aquí vemos una imagen de la otra realidad del
minero de Las Pampas, ¿ya? Vimos en la diapositiva anterior la vivienda del obrero en la ciudad y esta es la vivienda del trabajador pampino y el minero, que esta vivienda, si ustedes se fijan, era como un camino largo con una especie de casuchas que eran cubiertas por latones, que hoy día sería lo que nosotros conocemos como las planchas de zinc, ¿cierto? Y material que encontraban en la pampa, de las mismas minas, ellos iban tapando de alguna forma con restos de género, etcétera. O sea, si ustedes se fijan aquí, la imagen también dice mucho de cómo era el tipo de vivienda de esa época. Tampoco, al igual como en las ciudades, no contaban ellos con condiciones mínimas para la alimentación, vivían también en oficinas muy antiguas y muy estrechas y donde las enfermedades obviamente y los servicios higiénicos no existían para ellos, para vivir en condiciones mínimas y dignas. De aquí en adelante, chiquillos, en esta presentación vamos a comenzar a reflexionar y les hago un llamado muy especial a que traten de ver este video con tranquilidad y escucharlo porque vamos a comenzar un poco a hablar del trabajo infantil en la salitrera. ¿Qué fue lo que motivó al padre y a la madre de esa época a insistir en que sus hijos trabajaran en estas faenas tan duras y tan terribles para niños de 8 años y en adelante? ¿Ya? Por lo tanto, es importante que a lo mejor también inviten a sus familias a mirar esta presentación para que de alguna forma entiendan por qué se produjo esto. Entonces, ¿cuáles eran las razones, cierto, que motivaban a este padre y a esta madre a iniciar a su hijo en el trabajo infantil? Básicamente yo creo que todos ustedes y yo sabemos cuáles eran las necesidades. Primero, la falta de comida, la falta de dinero, el trabajo que hacía el padre no permitía solventar la alimentación y la vida digna de la familia, por lo tanto, obligaba a que muchas mamás y muchos papás de alguna forma prefirieran que sus hijos entraran a trabajar a las pampas y a las minas en vez de estudiar, porque de alguna forma ayudaban, aunque fuera poco, a este sustento familiar. ¿En qué trabajaban? Básicamente como aprendices o ayudantes de, ¿ya? Ayudando en las cuadrillas, ¿cierto? Llevando material, llevando algunas herramientas, como también llevándoles el alimento a la mina, y para eso él tenía que, digamos, bajar a, digamos, varios niveles para llegar al lugar donde estaban los mineros sacando este material. Lo que implicaba, obviamente, chiquillos, imagínense ustedes un niño a los 8 años bajando, digamos, a partes subterráneas donde hay mucha humedad y frío llevando este producto. Yo creo que es una realidad que todos entendemos que era muy triste en ese tiempo. Ahora, queridos alumnos, los voy a invitar a que escuchen atentamente este extracto sacado del libro Subterra, escrito por Baldomero Lillo, escritor chileno muy famoso en ese tiempo, que de alguna forma nos quiso mostrar a través de esta lectura cómo era el inicio del trabajo infantil o del trabajo de los niños mineros. Entonces, escuchemos atentamente. Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? Eso lo dice el capataz. Sí, señor, contesta el padre. Pues debías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí enviarle a una escuela por algún tiempo. El padre contesta. Balbuceó la voz ruda del minero en la que vibraba un acento de dolorosa súplica. Somos 6 en casa y uno solo el que trabaja. Pablo ya cumplió los 8 años y debe ganar el pan que come, y como hijo de mineros, su oficio será el de sus mayores, que nunca tuvieron otra escuela que la mina. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos, pero sus ojos húmedos imploraban con tal insistencia que el capataz, vencido por aquel mudo ruego, llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a lo lejos en la desierta galería. Oyóse un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta. Juan, exclamó el hombrecillo, dirigiéndose al recién llegado, llévate a este chico a la compuerta número 12. Reemplazará al hijo de José, el carretillero, aplastado ayer por la corrida. Y volviéndose bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento, díjolo con tono duro y severo. He visto que en la última semana no has alcanzado los 5 cajones, que es el mínimo diario que se exige en cada barretero. No olvides que si esto sucede otra vez, será preciso darte de baja para que ocupe tu sitio otro más activo. Y haciendo con la diestra un ademán enérgico, lo despidió. Chicos, esta lectura que les acabo de leer, espero que la entiendan, es un párrafo extraído de este libro donde un padre
desesperado, pide al capataz de la mina que le dé trabajo a su hijo. A este padre no le importó que el hijo estudiara. A este padre o a este capataz no le importó que ya un niño había muerto en la mina, porque esta mina había que seguir siempre con alguien que reemplazara, porque el trabajo tenía que continuar, pase lo que pase. Por lo tanto, de alguna forma, este extracto yo los invito un poco a reflexionar cómo era la vida a través de este texto real, de cómo era la vida de los niños en la salitrera. Así que, como les digo, vamos a seguir avanzando y espero que ustedes hayan entendido un poco la reflexión en torno a esta lectura. Ya, chiquillos, mis queridos niños, ahora con todo lo visto y con esta reflexión que invita la profesora acá, nos vamos ahora a empezar ya a contextualizar lo que nos tenemos que hacer esta semana. ¿Qué tenemos que hacer esta semana de agosto? Vamos a hacer, como dije al principio, una portada de un diario de la época, o sea, una portada que ojalá parezca antigua, porque va a ser una portada de diario de fines del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Cuál va a ser el tema del titular de la noticia? El trabajo infantil en las minas del Salir. No olviden que el titular o el nombre del diario y el titular que le van a poner a la noticia tiene que ser creado por ustedes, ¿ya? La idea, chiquillos, que ustedes sean una especie de periodistas que están escribiendo la noticia de la época, ¿cierto? Como se muestra aquí un poco esta imagen. Y aquí mostramos una niñita pensando de cómo yo lo voy a mostrar. Entonces aquí ya tenemos más o menos una idea de las preguntas que nos tenemos que hacer, de la foto, la imagen que queremos poner. Si no pueden colocar, obviamente colocar un recorte, dibujen un niño, váyanse al libro de historia, ¿cierto? Busquen una imagen de la mina y hacen un dibujo de acuerdo a las posibilidades que ustedes puedan hacer. Entonces, eso es más que nada para que se sigan guiando con algunas ideas que yo les puedo ir mostrando. Acá, chiquillos, más que nada es una imagen de cómo podrían iniciar su portada de diario, ¿cierto? En la cabecera del periódico va el nombre del diario que ustedes les van a poner. Acuérdense que tiene que ser un nombre adecuado al contexto histórico y a la realidad, tiene que ser un nombre relacionado con la salitrera. Luego el título de la noticia, que es la noticia más importante, a lo que nosotros le llamamos el titular. Un nombre fuerte, potente, que indique que estamos hablando de este trabajo infantil. Y luego una noticia más pequeña o dos noticias más pequeñas que hablen en sí del trabajo que nosotros nos está convocando esta semana. Entonces debe ir un titular, que es la noticia más importante, y dos noticias más pequeñas que hablen nuevamente del trabajo infantil. Y aquí un poco convoco a la creatividad de cada uno con respecto a qué noticias yo quiero mostrar en mi portada de este diario de la época. Ya, queridos míos, por último, cosas básicas importantes. Recuerda que vas a tener una guía de apoyo donde vas a tener material para poder realizar tu portada. Utiliza materiales que tengas en tu casa para hacer tu portada, hojas de blog, etcétera, o papel craft que pueda servirte para esto. Y finalmente recordar que es una portada de diario antiguo, histórico, donde debe contener el titular de la noticia, el nombre del periódico, dos noticias anexas que nos ayuden a explicar este fenómeno. ¿Ya? En eso quedamos.